Lo que básicamente hacían con este anuncio era culpar al padre de Tutankamón de la situación en que estaba Egipto. Cuando pusieron este anuncio público, Tutankamón probablemente solo tenía 12 años. Y estas no son palabras de un niño de 12 años. Alguien estaba culpando a su padre por los problemas de Egipto. Pensad cómo se sentiría Tutankamón. Se debía sentir fatal. Una de las primeras cosas que hizo Tutankamón cuando volvió a Tebas fue terminar un monumento que había comenzado su abuelo Amenofis III. Aquí, en el templo de Luxor, Amenofis había construido una columnata, pero él murió antes de que fuera decorada. Las escenas que Tutankamón eligió para decorar la columnata eran las del festival más importante y tradicional de Tebas, el Festival de Apet. Apet era el nombre que los antiguos egipcios dieron al templo de Karnak. Una vez al año colocaban las estatuas de los 3 dioses más importantes de Tebas, Amón, Mut, Kon, en pequeños santuarios, y las llevaban desde el templo de Karnak hasta Luxor para que todo el mundo las viera. Había procesiones y mesas apiladas con trozos de carne como ofrendas a los dioses. Música, aplausos, canción y baile. Era un día de diversión y Tutankamón lo plasmó todo en la columnata. Tutankamón también participaba y hacía ofrendas a los dioses. Pero aquí tenemos un gran dilema. Si Tutankamón decoró todas estas paredes, su nombre debería estar por todos lados, pero el único sitio donde encontramos su nombre es aquí, en este apartado lugar del templo. Estos 3 pequeños jeroglíficos deletrean uno de sus nombres, Nebkeperure. Sin ninguna duda, alguien estaba intentando borrar cualquier rastro de Tutankamón. Tutankamón y Ankesenamen estuvieron siempre muy unidos debido a las tragedias que habían tenido que superar juntos. En la excavación realizada en la tumba de Tutankamón se describió otra de las tragedias que ambos compartirían. Ankesenamen tuvo 2 abortos. Se encontraron 2 pequeños ataúdes de madera en una pequeña habitación fuera de la cámara de sepultura. Dentro de estos había 2 fetos. Howard Carter, el descubridor de la tumba, desenvolvió el más pequeño de ellos y dedujo que aproximadamente tenía 5 meses de madurez. Además, el cuerpo no mostraba señales de haber sido momificado. El segundo feto fue enviado al Dr. Douglas Derry, profesor de anatomía en la Universidad del Cairo. El profesor lo desenvolvió y dedujo que era un feto femenino de 8 meses, el cual sí había sido embalsamado. Derry dijo que había encontrado el alambre que los embalsamadores utilizaban para sacar el cerebro. Estos fetos desaparecieron misteriosamente en el año 1930, pero recientemente el mayor de ellos ha aparecido en el Hospital Casaré Laine, donde Derry lo había guardado. Cuando el año pasado encontraron el cuerpo del feto más pequeño, el doctor Fauzi Gabala, presidente del Departamento de Anatomía, me invitó a examinar los 2 cuerpos. Y una de las cosas que me asombró es que a menudo decían que las momias fueron examinadas por Howard Carter y luego más tarde por Derry, el profesor de anatomía de la Universidad del Cairo. Sí. Ellos decían que el más pequeño de los 2 fetos, Ankesenamen, tuvo 2 abortos y este es el mayor. Sí. Dijeron que el más pequeño no fue momificado ya que no habían visto ninguna incisión en la parte inferior del abdomen, pero echemos un vistazo por aquí. El más pequeño de los fetos desafortunadamente se ha degenerado mucho, pero encontramos resina en la parte inferior de la cavidad abdominal. La incisión en sí misma no la vemos debido a la degeneración del cuerpo. Y esta resina tiene el mismo color, la misma textura y la misma apariencia que la que encontramos en el otro feto. Sí, claro. Pero el lugar de la incisión no está claro debido a la degeneración del cuerpo. Es muy frágil. Sí, muy frágil.
Pensad en la habilidad que tenían que tener los antiguos embalsamadores trabajando en esta diminuta y pequeña niña. Probablemente intentaron sacar los órganos internos a través de una incisión abdominal. Estos egipcios eran increíbles. Hay una masa de lino mezclada con el área oscura de resina. Sí. Esto indica que debería haber sido embalsamada o algo así. Fue momificada sin ninguna duda. Mirando a estas dos diminutas criaturas, uno no puede evitar preguntarse lo que hubiera ocurrido si los hijos de Tutankamón y Ankesenamen hubieran sobrevivido. Si ellos hubieran tenido un varón heredero, las esperanzas de aquellos que querían ser reyes se habrían perdido, y la historia de Egipto se hubiera cambiado para siempre. Pero acechando entre las sombras estaba la peor de las pesadillas del joven faraón. Poco después de que Tutankamón fuera coronado rey, Ay se convirtió en virrey de Egipto. Indudablemente, Ay ejercía una gran influencia sobre Tutankamón y las decisiones que éste tomaba. Además de aconsejar al rey y administrar justicia, el virrey tenía otro gran poder. Él controlaba el acceso al palacio. Nadie podía entrar o salir sin su conocimiento y permiso. Entre los servidores de Ay estaban aquellos que estaban dispuestos a hacer tanto el bien como el mal, con tal de complacerlo. Una de las escasas imágenes que tenemos de Tutankamón en su papel de faraón está en la tumba de hoy, su virrey de Nubia. Aquí tenemos al joven rey desempeñando sus deberes oficiales. Hoy era un importante oficial de la corte de Tutankamón. Su trabajo consistía en mantener el oro circulando desde Nubia a Egipto. Los antiguos egipcios llamaban al oro nube, ya que Nubia, actualmente Sudán, era un lugar donde abundaba este metal precioso. El oro que se ha encontrado en el ataúd de Tutankamón probablemente fue gracias a los concienzudos esfuerzos de hoy. Cuando hoy volvía desde Nubia, podíamos ver sus caballos mirando desde sus compartimentos. En la decoración de la tumba de hoy predominan las representaciones de los ciudadanos de Nubia llevando los tributos a Tutankamón. Jirafas, monos e innumerables anillos de oro. En la época en que hoy fue enterrado, Tutankamón era un joven capaz de pensar por sí mismo y que quizá ya no quería seguir siendo manipulado más tiempo por ahí. Pero esta nueva independencia le costaría mucho sufrimiento. Entonces, de repente, con tan solo 20 años, Tutankamón murió misteriosamente. Su cuerpo fue momificado, transportado al otro lado del río hasta la orilla oeste, el lugar de los muertos, y allí fue enterrado junto con otros faraones egipcios en el denominado Valle de los Reyes. Esta es la tumba más famosa de todo el mundo, pero decepciona a todos los que vienen a verla. No es gran cosa, ¿verdad? Pero nadie esperaba que Tutankamón muriera tan joven y por tanto no hubo tiempo de preparar una tumba más adecuada. Pero aún así encontramos cosas maravillosas en ella, como por ejemplo aquí. Tutankamón todavía está dentro de este sarcófago. ¿No es estupendo? Él es el único faraón al que dejaron en su tumba. Y también encontramos otras cosas maravillosas, las pinturas. Si sabes cómo leerlas, te relatan cosas sobre el entierro de Tutankamón. Tardaron 70 días en momificar su cuerpo, y ese fue todo el tiempo que tuvieron para preparar su tumba. Tuvieron que conseguir ataúdes, mobiliario y las esculturas. Todo tenía que estar aquí. Además, tuvieron que preparar los rituales religiosos. Pero aparte de todo esto, además tenían que elegir a un nuevo rey. Y ese era un gran problema, ya que Tutankamón no tenía ningún hijo. Y la única persona viva de la realeza era Ankesenamen. En esta pared se representa el día del funeral. Aquí está la momia de Tutankamón. Y estos 12 egipcios de ahí están llevando el cuerpo hasta esta tumba.